Porque yo desciendo del alba, instinto soy y delirio, impulso de sueños perdidos en la materia, silencio dormido en el mar del inicio, yo la luz de la noche que inunda tu sangre. Ven, atraviesa los siglos de la luz y acércame la dulzura de tu lengua, estallido de pétalos y llamaradas, mariposas huyendo de la niebla y el eco, oscuridad de selvas aguardando la estrella del presagio. Acércate, pero no profanes, ni una nota de susurro en mis abismos has de tocar. Allá, en el fondo, ocultaré mis temores. Cada horizonte guarda una alborada, cada enigma las venas del origen, porque viento soy y peñasco, y ola blanca y fría que roe las certezas y perfume de miel y manzano soy, florido y fecundo cielo de luna y estrellas desperdigadas en la tierra de los sueños. Ven, mira la oscuridad en mis ojos y bebe con lentitud del misterio de mis cabellos. Desnudo el saber de mis labios, mira el sello de mi cuerpo, pero no levantes el velo de mi soledad sin memoria. Así dice uno de los poemas de nuestra invitada de hoy, Maribel Mora. Maribel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, les cuento que Maribel Mora es poeta, profesora e investigadora mapuche. Actualmente trabaja en la Universidad de Chile y colabora en redes de educación intercultural y de inclusión en educación superior. Ha obtenido reconocimientos como mujer mapuche destacada por sus aportes en la difusión de la cultura y la literatura de su pueblo. Sus poemas han sido traducidos al inglés y catalán y han sido publicadas en varias antologías. En 2014 publicó su libro de poesía eh, Perrimontum y actualmente se encuentra en edición su libro Huedaque Guarria New o Las Ciudades Innombrables. Ha participado en encuentros y festivales internacionales de poesía, como el Festival Internacional de Poesía de Medellín en el 2019. Maribel, hasta donde sé, tú creces en un pueblo, pero creces con unos abuelos que son mapuches, unos abuelos que además hablan el idioma. Cuéntame, ¿cómo fue la relación con ellos? ¿Qué te dieron ellos? A ver, yo creo que una de las experiencias ricas para poder escribir poesía es haber escuchado a mis abuelos conversar con los parientes que venían del campo, con los vecinos del pueblo, esa posibilidad de escuchar una traducción en el fondo del mapudungún, que es la lengua mapuche, al español, era muy rica en imágenes y en metáforas incluso, para poder ir traduciendo, digamos, algo que de una lengua a otra era difícil. Por ejemplo, mi libro que se llama Perrimontún, o Perrimontún también, es un libro que tiene ese nombre precisamente porque da cuenta de un concepto que es de difícil traducción del mapudungún al español. Pero el montún es una experiencia que tienen las personas, que es una especie de visión premonitoria. Yo veo algo, tengo una visión de alguna cosa extraordinaria, mágica, podríamos decir, y yo sé en ese instante que me ocurre, que lo veo, que algo va a cambiar en mi vida, que de ahí en adelante mi vida va a ser distinta. Entonces, es una experiencia marcadora, es una experiencia visionaria también, que es bastante común en la cultura tradicional mapuche, pero que no es común en la cultura occidental, digamos, la no mapuche. Y,
y por lo tanto es difícil buscar una palabra que la defina. Entonces, cosas como esa uno la iba aprendiendo en la conversación y la iba asumiendo como parte de estas cosas como un poco intraducibles. Creo que esa posibilidad de entender que era difícil decir, incluso me sirvió mucho para acercarme a la poesía. O sea que de alguna manera la poesía, la escritura de este libro inaugura una nueva etapa en tu propia vida. Sí, yo ahora que lo miro con el paso de mi vida, creo que fue como un cierre. Sí, como cerrar Oh, algo y abrir otra. Sí, me tardé mucho en publicar ese libro, de hecho. Es un libro que se demoró muchos años en salir, en poder soltarlo de mí. Y cuando lo publico el 2014, creo que se cumple como con una etapa de ese libro, de esa forma de escritura también. Y, y quizás porque igual uno como en este desarrollo poético va buscando distintas voces y distintas formas de escritura en distintas etapas de la vida. Y creo que eh, lo que necesitaba decir como de esa manera y sobre esos temas está dicho en ese libro en gran medida. Entonces, por eso digo que es como también como un cierre a la vez. muy bien, Maribel. Hay algunos antropólogos que piensan que en las culturas, sobre todo de América, hay algo en común y es que ellos viven en un espacio que está animado, que está impregnado de presencias divinas, de espíritus, y que son esas presencias las que van determinando cuáles son nuestras relaciones con la naturaleza, cuando hay espacios sagrados, cuando hay espacios que se pueden pisar y cuando no, cómo se puede construir, cómo se puede disponer de los espacios. Pero al menos, como estamos hablando ahora, esa otra forma no mapuche, esa forma occidental en la que vivimos, muchos han dicho que vivimos en una etapa donde ya las presencias divinas se han ido completamente del mundo. Es algo donde ya no creemos en eso. Entonces, ¿qué forma hay de volver a decirle a la gente que la tierra, que todo esto donde vivimos todavía es sagrado, todavía merece ser cuidado? Sí, yo, mira, pienso harto en eso también y creo que hay bastante de engaño, quizás de autoengaño en la cultura occidental en el sentido de que esta racionalidad extrema o extremada, digamos, no es tal al final de cuentas, no es tal cuando todavía se necesitan las religiones, cuando todavía necesitas como de eso otro que no puedes explicar o que no puedes decir. Y creo que en el fondo intuimos estas conexiones que tenemos con todo el resto del universo, que si a eso queremos llamarle Dios o queremos llamarle divinidades o queremos llamarle de distintas formas, eh, creo que todos tenemos como esa pulsión, esa necesidad. Y a veces lo digo en la universidad, sobre todo, que el espacio donde la gente se cree como más racional, yo les digo, a ver, pero ¿quién de ustedes alguna vez no se vio las cartas? O el tarot, o qué sé yo, pensando que esos elementos le van a poder decir lo que hay en el futuro, digamos, en nuestro futuro. ¿Quién no leyó el horóscopo esperando que el horóscopo te diga, digamos, un poco de eso que viene hacia adelante? Entonces creo que hay como una necesidad de saber algo más allá o entender o por lo menos esperar que haya algo. Creo que por ahí, como desde esa hebra, digamos, uno se puede tomar. Eh, pero en el caso de los pueblos indígenas en general y de los mapuches en particular, digamos, hay un tema de una ligación muy profunda con el territorio, porque eran pueblos que vivían en función del espacio, vivían con ese espacio, no como ahora que
el espacio es como un lugar del que sacar provecho de alguna manera. Uno no se integra al espacio en una ciudad, uno usa ese espacio. Y en cambio en la cultura mapuche lo que se buscaba era una integración, una convivencia con todo lo que ahí había. Las piedras, los árboles, los ríos, los pájaros, la neblina. Y claro, desde el punto de vista antropológico son culturas animistas, digamos, todo tiene vida. Sí. Me haces pensar sobre todo en esa relación que tienen con el tiempo, porque casi todas las culturas están mirando es hacia el pasado, se están mirando es en la tradición, pero me dices que en la cultura mapuche es muy importante lo que está ocurriendo en el futuro y las maneras en las que ellos entran en contacto con eso que todavía no es. ¿En dónde encuentran el futuro? Ya me dijiste en esa experiencia que casi que no pronuncio ahora y que no me atrevo a pronunciar todavía, pero me decías, y de pronto también en los sueños encuentran ese tipo de premoniciones. Sí, la cultura mapuche es una cultura de sueño. Peuma se dice sueño en mapudungún, y los peumas son un espacio de aprendizaje también. Hay cosas que uno no las aprende o no las comprende en la vida, digamos, estando despiertos, pero que puede aprenderla y comprenderla en un sueño. En un sueño algún antepasado, algún abuelo te puede explicar y uno puede entender lo que no entendió en el día, digamos. Eso es muy común en la cultura mapuche, y de hecho se distinguen los tipos de sueños, porque hay sueños que son como muy difíciles de interpretar para la persona, y son muy significativos para esa persona o para la comunidad, y quienes interpretan los sueños son los peumafe, que es la persona que explica el sueño en el fondo. Y hay formas de entender e interpretar, como te digo, que a veces escapan un poco al conocimiento común, como en distintas culturas, y se requieren de estas personas como específicas, que también podría ser un adivino, un pelón se llama, o un machi, que es un chamán, digamos, de la cultura mapuche, que podrían interpretar estos sueños, o los perimontún también, cuando son muy difíciles de entender. Pero en general la misma gente mapuche tiene como formas de saber qué indica tal perimontún o tal peuma. Y sí, se vive mucho en función del sueño. O sea, hay incluso relatos de dirigentes mapuches de mediados del siglo XX que en su memoria escribían, digamos, las reuniones, y al iniciar una reunión contaban los sueños para saber qué hacer, digamos, como organización. Pero también hay relatos de la época de la conquista o de la colonia, cuando había peleas de españoles con mapuches, que los españoles relatan que los mapuches contaban los sueños antes de empezar una batalla, por ejemplo. Wow. Entonces, el sueño es fundamental en la cultura. O sea que esa relación con el sueño no es solamente con el intérprete de sueños, sino que compete a la comunidad en totalidad, Sí, sobre todo cuando se es un líder de los mapuches. sí, Muy así bien. es. Bueno, ustedes, hasta donde tengo entendido, durante largos siglos fueron eminentemente una cultura oral. Sí. ¿Cómo se produce esa transición hacia la escritura? ¿Qué es lo que ganan al escribir? ¿Qué es lo que pierden de esa oralidad? ¿Hay todavía una nostalgia fuerte por la oralidad? ¿Todavía es importante dentro de la cultura? Esa es la pregunta difícil. ¿Qué se gana y qué se pierde de la oralidad a la escritura? Sí, mira, yo creo que desde fines del siglo XIX al menos hasta la actualidad han convivido oralidad y escritura, porque precisamente por esta negociación con las repúblicas nacientes del siglo XIX, los mapuches empezaron a escribir, o a tener secretarios que les redactaban las cartas, ¿cierto?, para hablar con los presidentes.
Y cuando llegan los investigadores a fines del siglo XIX a recopilar los relatos y los cantos mapuches, sobre todo investigadores alemanes, lo que ocurre ahí es que el hecho de que fuesen transcribiendo estos cantos y estos relatos hace que los mismos mapuches tengan esta intención de escribir, entender que escribiendo, digamos, tu texto queda y puede ser leído más adelante y se ve como una posibilidad distinta a la de escribir cartas, que era lo que se había hecho, y escribir documentos, que era lo que se había hecho hasta ese momento. Y hay una intención literaria ya desde esos primeros registros de fines del siglo XIX de hombres y mujeres mapuches que dictan sus textos para ser escritos a los investigadores y a los sacerdotes en esos momentos. Y luego de eso viene todo este largo proceso de la escritura para dentro de las organizaciones políticas mapuches que van sucediéndose tanto en Chile como en Argentina, porque mapuche hay en Chile y Argentina. Y hasta fines del siglo XX, o sea, 1980 más o menos, donde ya hay grupos de mapuche escribiendo. Creo que ahí se produce, digamos, esta cosa que primero es más individual, a fines del siglo XX, cuando ya hay grupos mapuches que empiezan a juntarse, que están en distintos lugares, que van encontrándose. Y este traspaso entonces no tiene que ver con que dejamos de narrar los mapuches de manera oral y pasamos todo a escribir. No, es como en todas las culturas de distintas formas. Hay mapuches que siguen produciendo estos textos orales y hay mapuches que nunca produjeron esos textos orales y solamente escriben. Y al revés, también hay algunos que hacen las dos cosas, que cantan y escriben, por ejemplo, o que narran y escriben. Hay mucha variedad, digamos, en cuanto a la producción literaria actual. Hay, hay una revalorización de lo indígena en todas partes, ¿cierto? Ya se hacen más publicaciones, se hacen premios, están las instituciones apoyando. Sin embargo, a veces uno piensa que también hay una cierta discriminación porque se les exige que tienen que escribir sobre determinado tema. Es decir, solamente pueden escribir sobre algo exótico, sobre su propia, pues exótico para nosotros, solamente sobre su propia cultura. Es como si no pudieran entrar a la modernidad, como si no pudieran expresar ese conflicto de vivir con otro mundo moderno. ¿Cómo ves eso? Mira, voy a cerrar lo que no te respondí antes, porque me di cuenta que no respondí todo. El paso de la oralidad, en el paso de la oralidad, la escritura siempre se gana y siempre se pierde algo. Yo creo que eso uno lo sabe cuando ha tenido esta posibilidad de convivir con lo oral y al mismo tiempo escribir. Y me pasa, por ejemplo, que yo, como escribo poesía y voy a recitales y leo, ¿cierto? Nunca leo los textos de la misma manera. Y yo digo, no, si van a revisar el texto, no es que se hayan equivocado en la edición ni nada, es que cuando yo estaba leyendo me di cuenta que de la forma como lo estaba leyendo sonaba mejor que pusiera esta palabra y no la otra, digamos, en el mismo instante. Y me pasa muchas veces, o me salto pedazos del poema y sigo con otro, y nunca, si me grabas, no vas a tener el mismo poema después, va a ser otro distinto. Porque es un poco de este juego de lo escrito, que está ahí, que alguien lo toma y lo lee, y lo que yo leo cuando estoy en ese instante. La oralidad es una cosa distinta. Yo creo que eso es... Y que uno, o por lo menos yo, en mi caso particular, yo sé que es distinto y por eso leo el poema de una manera distinta, en el acto mismo, oral, digamos. Y en relación a lo que me preguntaba recién, bueno, yo creo que, a ver, la poesía, la poesía mapuche actual, en todas sus variedades, porque cuando digo poesía mapuche actual
pienso, digamos, en todos los que nos conocemos como poetas mapuche y es muy distinto. De hecho, ya uno hace una homogeneización al nombrarlo así. Pero hay elementos que tienen que ver claramente también con los distintos tipos de cultura mapuche que hay, podríamos decir. Y hay cultura mapuche, una parte de la cultura mapuche que está más ligada a lo urbano y otra que está más ligada a lo rural. Hay que me parece que en otros países no se da de la misma manera, o sea, se considera en algunos países indígenas solo al que vive en la comunidad, por ejemplo, en la comunidad rural, pero en Chile y en Argentina nosotros nos reconocemos como mapuche urbanos y mapuche de comunidades, y somos mapuche igual, digamos. Y uno va recuperando las tradiciones de distintas maneras, si está en el campo o la ciudad, obviamente ha habido un largo proceso, como te decía, desde la década del 80 en adelante, también de recuperación, y se van mezclando la recuperación con la adaptación, con la innovación, con incorporar elementos distintos a la cultura y a la escritura también. Y yo creo que estas exigencias que se nos hacen como de quedarnos en una imagen específica de mapuche o de indígena, tiene que ver con una necesidad también humana, que como te decía adelante, como esta búsqueda de lo espiritual o de lo sagrado que uno hace de distintas formas, creo que también hay una búsqueda de un otro, hay una búsqueda permanente de un otro que de alguna manera represente, no sé si una esperanza para la humanidad o algo, o que ese otro distinto me va a iluminar de algún modo, digamos. Hay textos que hablan un poco más claramente de esto. Hay un texto de Segales, me parece que se llama el autor, de inicios del siglo XX, donde habla del exotismo. Y que es bien, bien interesante, porque es como esta necesidad de nosotros cuando vemos a un extraño de esperar algo de ese extraño, digamos. Y creo que un poco eso es lo que pasa. Entonces, este hecho de cuando ese extraño o ese otro se desmarca de esto que yo espero y no es tan mapuche como yo quisiera que fuera, claro, me descoloca. Creo que nos pasa eso. Maribel, por acá me pregunta alguien, ¿qué papel desempeña la poesía en las luchas del pueblo mapuche? Yo creo que ha sido bien importante. Creo que decirse mapuche en un momento era un gesto político, lo sigue siendo. Hay espacios donde uno va y dice soy mapuche y generas una incomodidad, porque los mapuches no están ahí. Los mapuches no están visiblemente en un puesto universitario como estoy yo, por ejemplo. Entonces, a mí me ha tocado varias veces estar en reuniones de autoridades donde digo y me presento en Mapudungun, por ejemplo, y eso genera una tensión que se siente, digamos, que es evidente, y es porque no es común que una persona mapuche esté en ese contexto. Y me ha tocado también participar con las redes de interculturalidad en reuniones de rectores, por ejemplo, o de redes de universidades, y ahí es mucho más. O sea, ahí la tensión se siente mucho más fuerte. Es como si los golpearas un poco, digamos, por estar ahí. Pero hay otros espacios donde ser mapuche es un peligro para uno mismo. O sea, ponerme las joyas mapuche en Santiago de Chile, si me pongo el chamal, además el pañuelo en la cabeza y toda la indumentaria mapuche más tradicional, y salgo a caminar cerca del Palacio de Gobierno, lo más probable es que se acerquen 10 carabineros a ver qué ando haciendo ahí. Porque hay un tema, digamos, con la estética mapuche en general que no es asumida todavía en la chilenidad.
Y, y creo que eso hace, como decíamos antes, o que uno sea como el objeto exótico, o por otro lado, que seas el peligro, que seas la amenaza, que seas el posible terrorista, digamos, incluso. Y la poesía mapuche ha ayudado a visibilizar a los mapuches. Creo que ha servido, hemos estado además permanentemente los poetas mapuches ligados a los movimientos, apoyando a los presos políticos mapuches. Eh, entonces ha sido como la posibilidad de poner el tema también en contextos intelectuales donde antes no se podía acceder y que la poesía de alguna manera ha abierto un camino para llegar hasta ahí. Bueno, ¿y cómo fue en tu infancia esa identidad? ¿Fue algo que fuiste construyendo desde el principio? ¿Te asumías como de esta comunidad? Lo que pasa es que yo me crié en un poblado muy chiquitito, una aldea, podríamos decir, que tenía un par de calles y era muy pequeñito. Por lo tanto, la mayoría de mis compañeros de curso, por ejemplo, eran mapuches. La mayoría éramos mapuches en mi escuela, luego en el liceo. Entonces, no era un tema. No fue un tema ser o no mapuche. Si la mayoría somos mapuches, no era problemático. Tampoco lo sentí tanto en la universidad porque llegué justo en un momento que se iniciaba con fuerza el movimiento mapuche dentro de la universidad. Había un grupo que era el Huequintún y como que uno asumía ser mapuche como parte de una lucha política. Entonces se entra a la universidad y inmediatamente pasas a formar parte de esta agrupación y y bueno, luego trabajé harto tiempo en esa misma zona y creo que cuando sentí como más el tema identitario, donde yo tenía como que defender mi identidad, fue cuando llegué a Santiago de Chile, porque en la metrópoli, digamos, en el centro del país, ser mapuche era extraño. O sea, recuerdo que incluso un compañero en el magíster en literatura me preguntó una vez, pero yo estaba hablando de un trabajo que iba a hacer precisamente sobre poesía mapuche, y él me dijo, pero ¿y los mapuches existen? Y era como sí, creo que existo. Eh, eh, Fue extraño, de verdad, como que me costó un poco entender que me preguntaran eso. Pero también daba cuenta de todo un proceso que yo no había tenido en cuenta, y es que desde donde yo venía la situación era muy distinta al espacio donde yo llegaba. Y ahí se transformó en un asunto mucho más político, decir soy mapuche, ponerme o no ponerme una joya mapuche, por ejemplo, pasó a ser una cuestión ya eminentemente cargada, digamos, de un sentido político. Por lo tanto, también era algo que hacía con más cuidado que llegar y ponerme las joyas, por ejemplo. Era todo más pensado. Creo que esa fue mi tensión más grande y también fue mi tensión más grande en términos intelectuales, porque hace un par de días escuchaba hablar a otra académica que hablaba de las crisis epistemológicas que nos ocurrían a los indígenas en la universidad. Creo que para mí eso fue también en el posgrado. Creo que ahí fue como mi desencuentro entre lo que yo era y la universidad y el pensamiento con el que trabajábamos ahí y un poco esta tensión y tener que decidir qué soy, que creo que es como la parte más difícil, digamos. Bueno, ¿y cuál nos dirías, Maribel, que son como ahora las luchas más importantes que está dando el pueblo? Porque, es decir, ¿de dónde viene esa pugnacidad que demuestran, por ejemplo, en otras partes del país hacia ustedes? ¿Es un tema de tierra? ¿Es un tema cultural? ¿Qué es? Mira, hay bastante de cuestiones económicas que atraviesan, como en mucho espacio, digamos, los espacios indígenas son espacios que todavía tienen mucha riqueza,
los territorios indígenas en América Latina, y por lo tanto son espacios muy codiciados. Y pasa lo mismo en el territorio mapuche, con la diferencia que estos territorios fueron ocupados tardíamente, o sea, a fines del siglo XIX los mapuches teníamos todavía un territorio nuestro, que era reconocido como independiente de Chile o de Argentina. Y luego de las guerras de conquista que se realizaron a los dos lados de la cordillera, digamos, se pierde la autonomía. Entonces es como uno de los últimos pueblos indígenas que pierde la autonomía en el territorio latinoamericano. Y además era un pueblo que no tenía no obedecía a un núcleo central, el pueblo mapuche. Entonces, esta cosa como rebelde de someterse a una autoridad única ha sido bien difícil para el Estado, porque también ha sido muy difícil para un pueblo que no tenía un poder centralizado. Entonces, creo que la pugna va en distintos planos. Hay un plano económico, hay un plano territorial, pero también hay un plano político y cultural en el que chocamos permanentemente y en el que no llegamos a consenso, digamos. Maribel, te voy a contar por acá cuáles son los comentarios que nos han llegado de los que nos están siguiendo hasta ahora. Beatriz Cecilia Arango, muy hermoso, gracias. Eugenia Galeano, me hizo soñar. Carlos Alberto Vargas, escuchar cuando la vida habla. Libertad, Manque o Mancué, Mari, Ñañita, Lemoria y felicitaciones, te admiro mucho, me encanta escucharte. Carolina Malgué, Mari Langen Maribel, saludos desde San Antonio. Juan Mauricio Ochoa, buenas noches a Mari y a Carlos Andrés y al festival. Gloria Londoño, todos tenemos neumas y nos dan una interpretación de la vida. Patricia Regoses, buenas noches, saluda a Patricia Regoses del Valle del Cauca, aquí en Colombia. Luis Eduardo Rendón fue el que nos hizo la pregunta sobre las luchas en la poesía mapuche. Paola Leguizamón, es un placer escucharla. Ángela María Mápura, tardes de lluvia y con ganas de escuchar a la invitada que plasma sueños con palabras lindas en forma de poesía. Patricia Regoses, cuentan romántica y solo pendiente del imaginario y el símbolo está la valoración de las culturas indígenas. Bueno, Marcia Alejandra nos dice buenas tardes desde La Serena, Chile. Ángela Cardona, la necesidad de la poesía para sobrevivir el impacto social y la idiosincrasia de los pueblos. Marisa Cascallares, placer escucharte, Maribel. Abrazo desde Argentina. Por acá, vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Gloria Londoño nos dice, no hay que decir que eres, simplemente eres una mujer mapuche y debes sentirte orgullosa de serlo. Y Miriam Estela Fajardo nos dice, un gusto volver a escucharte, Maribel. Bien, Maribel, después de esos saludos pues amables de la gente que nos está escuchando hasta ahora, yo quisiera invitarte a que por favor nos compartas algo de tu poesía. Ya. Voy a leer primero un poema dedicado a mi abuela, Manuela Colipe. Yo me crié con mis abuelos, como bien tú decías al principio. Mi abuela se llamaba Manuela Colipe. Solo mi abuela es digna de un pedazo de cielo, mi abuela que era todo el universo. De sus cabellos colgaban las estrellas y de sus sienes nacían todos los sueños. Su abrazo era ese espacio ancho de interminables jardines, su vientre luna llena, sus pechos manantiales, mediodía en las laderas, sus ojos mariposas, juguetones sus besos, sus palabras, las caricias abrigo, las miradas ternura, compañera inseparable de la vida.
Mi abuela bajó de las estrellas al viento en las praderas, al silbido de los árboles, al roce de las nubes, al sonido de cascadas, su asombro, su tibieza. Ella tan alegre pariendo madrugadas, en su origen copihue, folle y madreselvas, se hermanó al galope del viento, al sol danzante, al ondular del mar, al canto de ballenas, placenta bendecida de su estirpe, cántaros de 1000 años los pechos de mi abuela, sus pezones abundancia, polen, destellos, gemidos de luna, 11 partos en tinieblas, sonido de culcul esquivando los 4 vientos, bajo ramas de ulmos esperando la llovizna, loica encinta la sombra de los poldos, cantando para amainar el tiempo. Gracias. Voy a leer un poema distinto, de esos no mapuchísticos. Este se llama Algunas. Algunas como yo la vida se nos hace nudos, se nos atragantan las palabras y nos corroe el tiempo de la luna. Algunas como yo se nos prohíbe ser lo que somos, porque entonces el mundo temblaría, los hijos, nuestras casas, los cimientos, las religiones. Algunas como yo se nos arropa el alma con mantas equivocadas. Algunas como yo se nos prohíbe sentir las noches, la humedad del alba. Algunas como yo se nos termina de abandonar por detenernos. Algunas como yo se nos dio un cuerpo que nada tiene que ver con nuestra alma. Algunas como yo nos enseñaron que la vida y que la muerte y las palabras. Algunas como yo se nos abruma. ¿Qué se les dijo a las demás? Bueno, ahí se atravesó mi gatito. Voy a leer un poema que habla de una situación que es compleja en la cultura mapuche. El llamado a ser machi para una persona, hombre o mujer, generalmente viene cargado de una serie de situaciones previas como enfermedad, dolor. Es un proceso largo y difícil hacerse machi. Por lo tanto, no siempre es aceptado por la persona que recibe el espíritu de machi. Este poema se trata precisamente de una mujer que no quiere aceptar el espíritu de machi. Entonces, lo que se presenta en el poema es esta tensión. El poema se llama Laberintos. Yo malén de otras edades, engendrada mujer y criada madre, vago a tientas por laberintos de un mal sueño. La casa de mis padres me es negada y el silbido del viento rehúsa mi cuerpo. Ayer los presagios, antiguas palabras, anudaban mi cerebro las certezas. Confundida las visiones y los miedos, el camino, los himnos, la memoria. Madre mía, machi, espíritu sagrado, ten piedad de mí, abandona esta piel oscura. Estos huesos yertos no pueden ser tu casa, estas palabras no pueden ya decir tu canto. El río del cielo llevará mis cabellos, cortados en señal de sacrificio. Meulén dispersará las plegarias en ciudades paridas como visiones. Carne y fuego los signos de mi vientre, el cáliz que redime la blasfemia, las puertas, la muerte, los caminos, la luz, las señales, la luna nueva,
se confunden los signos agobiados, los hijos de la memoria en huerfanía, hasta el silencio ahogándose en las sombras arde, la sangre de mis hijos aún no nato, un valle de sombra, de lágrimas, de ojos cerrados, se dibuja en el horizonte. Y voy a leer uno más político, que se llama Reflexiones del Hueupife. Este es un poema largo, así que lo voy a leer algunas partes del poema. Reflexiones del Hueupife. Es por estas palabras que inclinan las cabezas, no por estas manos ni este pelo cano, mi lengua, silencio y memoria, un Dios sin ojos para este doloroso aire. El camino hasta aquí fue una larga vertiente de sueños, voces perdidas, huesos dispersos, falsos cimientos, una ciudad no elegida. En mi yalle sagrado grabó las palabras, en mi carne la nieve, los presagios, una ciudad bajo mis botas, bajo los pies de mis abuelos, una hojarasca en el recuerdo, una osamenta en los morrales. ¿Alguien quiere oír las grandes hazañas de las grandes civilizaciones en alas de la muerte? Ah, la noche tiembla recordando la partida, los hijos de los bosques ceñidos a la luna, ah, la guerra, aquel despertar sin sueños, son noches feroces que no hablan de estrellas, hijos arrojados a la ira del viento, voces, truenos, sangre, y la noche se ilumina, y la noche se ilumina en una sola llamarada. La cruz no es más que un madero naufragando, la tierra un esqueleto sosteniendo la luz. Porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo, porque no debemos decir patria, decimos patria, erguidos desde el polvo resistimos la última bofetada de la historia, porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo, nosotros que estábamos dormidos, esperando en Peuma el ave del augurio, para alzar nuestras banderas, estos muros cada vez más altos, cada vez más sólidos. Decimos pueblo, nación, hasta cansarnos. Los hijos dirán nuestras palabras y los hijos de los hijos en nueva patria, una y otra vez hasta confundir los sueños, el silencio, la nieve, el palme. Las grandes naciones callan, nos miran los mares piadosos, con rostros casi humanos, con ojo irreductible. Hasta la angustia canta en esta noche, un corazón brotará en la mañana, la patria nos lastima como el hierro candente, ejercitando en el sur escaramuzas, ardides, choques, un castigo escrito, la tierra no recuerda su nombre, porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo, porque no debemos decir patria, decimos patria, nosotros que estábamos dormidos esperando en sueños el ave del augurio para alzar nuestras banderas, estos muros cada vez más altos, cada vez más sólidos, decimos pueblo, nación, hasta cansarnos, los hijos repetirán nuestras palabras y los hijos de los hijos en nueva patria, y otra vez hasta confundirnos, las sombras, los sueños, el palme, tras un círculo en la tierra como los abuelos, y miro el valle desierto como en las sagradas escrituras. Maribel, muchísimas gracias. Te cuento que por acá nos ha llegado otros saludos. Fernando Rendón, nuestro director, dice: el amor de un pueblo canta en la boca del poeta.
Angie Valderrama nos dice saludos desde Cáncura, territorio mapuche, a la querida poeta. Moni Torres, qué hermoso poema, ella tan alegre, pariendo madrugadas. Mirka Arriagada, qué gusto escuchar a Maribel, que nos acerque a la lucidez de su mirada, la sinceridad con que intercambia su saber ancestral con el mundo. Gloria Londoño, hermoso poema a la abuela. Aunque la María Mápura, qué hermosura de lenguaje para hablar de su abuela, y que como latinoamericanos nos identificamos. Ileana Guzmán, qué poema tan lindo, me estremece. A la María Mápura de nuevo, qué orgullo ser mujer latinoamericana y sentirme representada con tu trabajo poético. Y Paola Leguizamón, cuánta sonoridad y sentimientos en esas palabras. Bien, quisiera realizarte una última pregunta. El Perrimontum, la poesía es también un Perrimontum. En la poesía se llama al futuro, se tiene el sentimiento del futuro. Sí, lo creo. Creo que también, también las palabras son sagradas, también las palabras son peligrosas, también las palabras son sanadoras. Y en ese sentido, creo que igual cuando los poetas jugamos de algún modo con las palabras, ordenamos las palabras, igual está este proceso entre de alegría y de miedo frente a un misterio que es crear algo. O sea, creo que cuando uno crea un poema y lo puede ver, es como un objeto, es como algo que hiciste, lo que pusiste tanto de ti, pero que al mismo tiempo queda fuera de ti, es algo que puedes ver más allá de lo que uno misma quería decir, seguramente. Es como que el poema de pronto tuviera vida, es como en esta historia de Pinocho. El poema tiene vida de verdad. Creo que es lo que, cuando uno logra sentir eso, es como tu creación está de algún modo terminada, digamos. Y hay posibilidad de desafiar el Perrimontum o hay que aceptar. Es que en el Perrimontum nunca está tan claro lo que va a pasar, solamente se Oh, pronuncia un cambio. Es como ajá. uno puede sentir que es bueno o malo, pero lo que tienes, la única certeza es que es un cambio, que va a ser un cambio grande. Entonces tienes que prepararte como para un cambio que va a venir y que puede ser bueno o malo, pero un cambio siempre implica un montón de riesgos y desajustes. Creo que eso es, sí, es difícil. Me ha pasado que hablando del Perrimontum con personas de otra historia, otra realidad, no mapuche, de hecho con una antropóloga una vez, siempre lo recuerdo, en una conversación, en una entrevista, después de que yo hablé harto rato sobre el Perrimontum y contándole varias narraciones de distintas personas, ella me dijo, entonces algo que me pasó a mí hace 20 años atrás fue un Perrimontum. Eso fue. Y es como si en ese instante ella que le puso este nombre a ese hecho que había vivido, igual la iluminaba, le daba como otra visión de ese mismo hecho que nunca pudo explicarse a sí misma. Y creo que eso igual fue emocionante, como de una cultura te puede regalar una palabra de alguna manera, una palabra que te dice algo que te ha ocurrido y que no sabías cómo nombrar. Muy bien. A Maribel, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias. Tú sabes que desde aquí, desde el Festival de Poesía de Medellín, te manifestamos toda nuestra solidaridad con las luchas del pueblo mapuche, con las luchas que dan a través de la poesía. Yo quisiera simplemente recordarle a la gente que estamos exactamente a 8 días de la inauguración del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Será el próximo sábado, 1 de agosto. Saben que vamos a tener la inauguración a las 11 de la mañana. Entonces, a Maribel, yo quisiera dejarla con la gente, que se despida de ella, puede ser con un poema, con unas palabras, como quieras despedirte
de la gente que nos está siguiendo hasta ahora. Agradecer todos los saludos de todas las personas, agradecer al Festival de Poesía de Medellín. Yo, como digo, los admiro y los quiero mucho a todos, que sigan muchos, muchos años más con este evento de poesía. Eso, saludos para todos. Bueno, entonces a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Entonces, una feliz noche. Hasta luego. Escucha las voces en la proa del mundo. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Madre tierra de ondulante vientre. Desde el 1 de agosto hasta el 10 de octubre. Auspicia Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura de Colombia, Revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial. Conéctate por www.festivaldepoesiademedellin.org.